Bueno, realmente hay un sentir que Dios está poniendo en mi corazón ya hace un tiempo. Y el sentir justamente es de hablar de un tema que se ha predicado 2000 veces. Yo he leído un montón de libros con respecto a este tema, he participado de seminarios y la realidad es que todavía no lo sé. Es decir, yo le voy a enseñar algo para que crezcamos juntos, pero no se lo voy a enseñar como para darle, para decirle, este es el método, hagamos esto. Porque no, la realidad es que no. Es mi deseo realmente poder ser una persona que maneja este tema y constantemente y diariamente lo busco con todo mi corazón. Y me autodisciplino y trato de pedirle a Dios revelación, pero todavía no logro alcanzarlo y creo que nunca lo voy a alcanzar. Estoy hablando específicamente de la oración. Hoy voy a hablar de la oración. Y ustedes me dicen, bueno, orar, sí, orar es hablar con Dios. Es mucho más que eso, déjenme decirles. Y hay tanto, pero tanto para aprender de la oración. Por eso tomé la determinación de que cada primer domingo de cada mes vamos a hablar de la oración, que es un tema recurrente y un tema totalmente necesario. Que realmente pueda ser una palabra, una prédica que nos active, que nos movilice, que haya algo que se imparta en nuestro interior, en nuestro corazón. No quiero que sea un momento donde logremos alcanzar teorías, técnicas o métodos para poder aplicarlo, sino que algo realmente se active en nosotros, porque vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo de que la oración tiene que nacer de adentro. Si la oración no nace de adentro, si la oración realmente no es provocada por el Espíritu, no pasa nada. Y tiene que venir desde una transformación, desde poder verlo, no de simplemente entenderlo. Le recuerdo, hago un paréntesis, le recuerdo que tenemos el canal de YouTube de Centro Cristiano Caleta Olivia, ahí donde, por eso estamos grabando, ahí donde subimos. Entendemos que es importante volver a escucharlo en la semana, pónganlo, háganse suscriptor, así lo pueden compartir también, la palabra que Dios nos va dando a nosotros. Esto es fundamental. Usted puede agarrar y entrar a YouTube y escuchar miles de prédicas y muchísimas, mucho mejor, pero hay una palabra que Dios nos está dando a nosotros como congregación, y es esta. ¿Por qué? Porque Dios va direccionando a cada congregación, a cada parte del cuerpo, de acuerdo a lo que vamos necesitando para ese crecimiento. Hoy vamos a hablar de la oración. Y lo primero creo que tenemos que entender es la importancia de la oración. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? Si realmente está en mi querer, en mí el querer de crecer en la oración, o simplemente es ya automático, me levanto, oro cuando me acuerdo y ya es algo rutinario. Si realmente le pedimos a Dios que nos enseñe. Recuerden que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a... Lo único que le pidieron los discípulos, enséñanos a orar. Porque lo veían a Cristo que se iba a las montañas, que se iba y no sabían ni lo que hacía. Pero después se veían los resultados, ¿no? Por eso vamos a tratar a través de las Escrituras ir desmenuzando toda la parte de la oración. Creo que en 4 meses, dijimos que le vamos a dar el primer domingo de cada mes, en 4 meses vamos a poder desarrollar bastante la parte de la oración. Por eso hay cosas que por ahí le van a quedar en el tintero, escúchenla de vuelta. Y bueno, lo primero que quiero empezar a desarrollar es justamente lo que dije recién. La oración es mucho más que hablar con Dios. A veces uno la ha simplificado en eso, pero es la vida de un cristiano. Un cristiano que no ora, un cristiano que no le da importancia a la oración,
tarde o temprano se va a terminar alejando, porque la oración es lo que nos mantiene vivir y caminar desde lo espiritual. Ahora, la oración no es rezar, o al menos no debería ser rezar, como hacen supuestamente los católicos, ¿no? El rezar, ¿saben lo que significa? Rezar viene de la palabra latín que es recitare. El prefijo re, que se utiliza para indicar una reiteración, y el verbo citare, que es nombrar algo. Es decir, nombrar reiteradamente algo. Es por eso que los católicos nombran, ¿no?, varias veces palabras cuando están orando, ¿no? Y generalmente pensamos que los católicos rezan y los cristianos nosotros oramos. O eso es lo que deberían pasar. Sin embargo, como evangélicos muchas veces nos encontramos rezando, aunque le parezca mentira. Vamos a ver lo que dice Jesús ahí en Mateo 6, 5. Voy a leer la versión NBI. Qué grande. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea, para que la gente se entere de que ellos son personas de oración. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Versículo 7. Y al orar, no hables solo por hablar como hacen los gentiles. Es decir, no reces, no reiteres palabras sin sentido. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se la pidan. Y acá hay una frase, un versículo interesante que es el 7, el que remarqué, que es no hablen por hablar. Y vamos a ir empezando a ahondar en la oración y en algunos aspectos. De todo lo que voy diciendo, no lo tome como absoluto, sino permita que Dios vaya trayendo entendimiento, revelación, hable a nuestro corazón y nos siga guiando para cómo orar, o para orar mejor cada día, ¿no? Ese versículo 7, en varias versiones, nos esclarece bastante. Recordemos que no hay una versión que decir, no, esta es la versión fidedigna, Reina Valera 1960, porque todo fue sacado de originales, del griego, del arameo, del hebreo, y cada versión tomó su parte. Entonces, a veces leer las distintas versiones nos esclarece y nos hacen enriquecernos, ¿no? La versión RBC dice, no sean repetitivos, el versículo 7. La versión TLA dice, no usen muchas palabras. NTV, me gusta esta versión que dice, no parlotees de manera interminable. Reina Valera 1960 dice, no usen vanas repeticiones. Esa por ahí la que más conocemos. LBA dice, no uses repeticiones sin sentido. Repeticiones sin sentido. ¿Saben cuándo se repite? ¿Cuándo es una repetición sin sentido? Cuando sale natural. No es que yo digo te amo, te amo, te amo y ahí estoy repitiendo sin sentido. No, porque si en cada te amo está mi corazón. Ahora, si pongo el play, pongo play ahí, a ver, ¿saben lo que es esto, no? Una cassette, un cassette, pongo play y ya me sale, oh, gloria a Dios, gloria, gloria, pa, y ya me sale solo, repito como un loro. Ahí estoy usando palabras sin sentido, o que le diga una sola vez lo que yo quiero decirlo. Ahora, a veces del corazón me nace decirlo un montón de veces y está perfecto. Por eso es repeticiones, pero sin sentido. Dios habla hoy, dice, no repitan ustedes palabras inútiles. Palabra de Dios para todos dice, no alarguen demasiada la oración.
Interesante, ¿no? ¿Están acá? ¿Están atentos? ¿Sí? Bien. Dice, esto es lo que nos enseña Jesús sobre la oración, pero ¿cuál es nuestro pensamiento evangélico respecto a la oración? ¿Qué pensaríamos? Y esto es interesante, ¿no? Imagínense, nosotros estamos hablando de que acá Dios nos está hablando de que a veces el extender las oraciones no tiene mucho sentido, o el hablar por hablar. Sin embargo, si ustedes vienen y estamos acá con Nao y me dicen, pastores, necesitamos que ore por nuestra familia porque está pasando una situación difícil. Buenísimo. Y nosotros le decimos, papá, oramos por esta familia para que se resuelva ese momento difícil. Amén. Si nosotros oramos así, después de un pedido de oración, ustedes dirían, pero qué indiferente. Te pedí que ore por mi familia y hiciste una oración de 5 segundos. Ni siquiera levantaste la voz. Ni siquiera dijiste el racataca, como algunos dicen. ¿A dónde está la unción? ¿Dónde está el poder? Y a veces pensamos de que la oración tiene que tener una forma determinada para que sea una oración. O a veces, nos pasa a veces en la comida también. Estamos todos comiendo, o estamos por comer, y le pedimos a alguien, ¿puedes comer? Gracias Dios por la comida. Amén. ¡Apa! ¡Qué hambre que tenía! Que le hiciste cortita la oración. ¿O no? ¿Eh? Y pensamos que, ahora, ¿qué es lo que el pensamiento nuestro? El pensamiento nuestro es que una oración larga es más espiritual que una oración corta. Bueno, eso es lo que estamos diciendo a veces con nuestro comportamiento. No digo que una oración larga no sea correcta, lógicamente. Estamos tratando de poner parámetros. Ahora, hay también un peligro de concentrarnos demasiado en las formas de la oración. Por ejemplo, bueno, hoy ahí leímos cómo Jesús enseñaba acerca de la oración. Ahora, a veces pensamos que una palabra determinada tiene más poder que otra. Por eso, no sé si a usted le ha pasado, pero en mi tiempo religioso, por decirlo de una manera, me tenía que aprender 5 versículos por día en Reina Valera en 1960, y esos los tenía que usar después en la oración y los tenía que declarar porque esa palabra era la poderosa, la que abría, la que esto, que otro. Sí, por supuesto que la palabra de Dios es todo. ¿Pero qué? Si la digo en la versión NTV ya no funciona. Tiene que ser en Reina Valera 1960 con las palabras, con el orden. ¿Se entiende? A veces pensamos que es una palabra determinada. A veces pensamos que es un tiempo. A mí me ha pasado, yo lo he padecido. Digo, no. Acá nos ponían el chip de que vos querés mucho poder, querés mucha unción, querés mucho. Tenés que orar. No importa. Orá. Entonces me ponía a orar, ponía el cronómetro 3 horas por día, a veces 4 horas. Llegó un momento que estaba, gloria a Dios, 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 no pasaba más la hora y era una pérdida de tiempo, porque pensaba que en el tiempo, es decir, era realmente un acto religioso, estructural y de la ley, porque pensaba que mi accionar iba a generar algo en Dios, me estaba saliendo de la gracia. A veces pensamos que el horario, ¿cuántas veces hemos escuchado el horario? A veces utilizamos lo que decía el salmista, de madrugada te buscaré. Entonces ponía el reloj a las 5. Yo les estoy contando mi experiencia, no digo que ustedes, pero yo ponía el reloj 5 de la mañana y me ponía a orar, no me acordaba, decía 2 palabras y me dormía de nuevo, después me despertaba de vuelta. No, necesitaba orar de madrugada porque el poder o a la mañana, bien temprano me levantaba, un frío, salía de la cama, no, tengo que orar a la mañana porque a la mañana, y te imponían como que la oración, claro, a ver, el salmista, de madrugada te buscaré, puede ser que era su manera, era su forma, y no olvidemos que en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto, en el antiguo pacto había horarios establecidos para la oración, había formas, había maneras determinadas. Hoy es completamente distinto. A ver, diga, hoy es completamente distinto. Así es. ¿Saben por qué? Porque no son formas, es esencia. No se trata de formas, se trata de esencias. A veces pensamos, ¿dónde oramos?
Y hoy pensaba en esto, digo, si el orar estaba supeditado a entrar a tu habitación y cerrar la puerta, yo estaba frito, porque yo dormía en el living y la habitación la única habitación que había era la habitación de mis viejos, pero no había puerta, era una cortina. Así que no tenía ni siquiera puerta para cerrar. Así que si era así, oré recién a la adolescencia, cuando logré tener una habitación. Entonces, a veces pensamos, aparte Jesús no tenía ni habitación, ¿no? Entendamos de esto, no es un horario, no es... Sé que lo entendemos esto, pero está bueno por ahí remarcarlo nuevamente. Tampoco es una posición del cuerpo. Yo tenía un almohadón, que era el almohadón para arrodillarme a los pies de la cama y orar de rodillas. Me levantaba torcido, con problemas del ciático, me dolía todo, pero tenía que estar arrodillado porque era esa la posición, tenía que estar arrodillado. Ahora después entendí, digo, pero ¿de dónde saqué que hay que estar arrodillado? ¿Cómo a veces nosotros tomamos formas sin empezar a cuestionar, sin empezar a buscar, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? Si lo importante es el corazón, ¿por qué tienen que estar dobladas mis piernas? Yo puedo estar arrodillado pero con un corazón altivo, y puedo estar parado pero mi corazón humillado y arrodillado delante de Dios. Qué bárbaro. Son formas, son simplemente formas. Si miramos la oración de Jesús que enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, vemos que en primer lugar fue breve. En su segundo lugar, Jesús comienza con la palabra Padre y luego no la repite más. Y acá analicémonos, porque bueno, todos lo hacemos, pero cuando oramos, ¿cuántas veces repetimos la palabra Padre? Padre Celestial, Padre de la Gloria. No está mal, digo no está mal porque yo lo sigo haciendo cuando oramos, pero analicemos de que a veces son formas y palabras que se han instalado en nosotros y son repeticiones que a veces son sin sentido. Acá puse, hagamos un ejercicio para ver cómo oramos en nuestra casa, en nuestra semana. Oremos, pero sin pedir, sin agradecer y nombrando a Dios solo una vez. Y va a ver que lo más seguro que va a fallar. Hágalo en la semana, para que se dé cuenta que estás como la oración supeditada a palabras, oremos sin agradecer, sin pedir y nombrando a Dios una sola vez. Y no ore tampoco 5 segundos, porque bueno, lógicamente, ¿no? Pero, y se va a dar cuenta que hay cosas que tienen que ir cambiando, que nuestro enfoque tiene que ir cambiando para crecer en esta oración. Algo importante también para poder crecer en la oración, que es lo que hacemos los músicos. Yo crecí mucho en la música cuando empecé a grabar. Cuando empecé a grabar y me di cuenta cómo tocaba, digo, mamita querida, ¿qué pasó? ¿No lo veía antes? No, lo veías desde otro lado. Vos tocabas y te parecía perfecto. Cuando grabaste y te escuchaste, por eso cuando nos escuchamos nosotros hablar, a veces nos sorprende, ¿no? Bueno, podemos hacer este ejercicio. Ponga a grabar y ore y escuche cómo estamos orando. Entonces ahí va a decir, mirá, acá dije algo pero que no tiene nada que ver. Y yo escucho hoy en día y sigo escuchando personas que oran y les sale y mandan cualquiera orando, pero en el movimiento está todo bien, no pasa nada, ¿viste? Seguimos orando, taca, racataca, 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 y es como que el fluir, esa velocidad, ¿no? Si yo empiezo a orar lento, ¿no? O cuántas veces nos pasa que estamos ahí, a mí me ha pasado y trato de que no me pase, guarda, yo por eso aclaré, estoy enseñando algo que quiero aprenderlo junto con ustedes. No lo estoy enseñando en un lugar que ya está superado. Pero ¿cuántas veces estamos ahí? ¿Podés orar? Sí, cómo no. Padre, en el nombre de Jesucristo. Esperá, ¿por qué cambia la voz? ¿Qué tenés? ¿2 voces? No, en el nombre. Esperá, sigue hablando con tu voz y la persona sigue siendo la misma. No hace falta cambiar. Irene yo y mi otro yo. Exactamente, bueno, pero son cosas que tenemos que cambiar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Una vez me dijeron algo, si vos querés aprender a orar, debes escuchar a otros cómo oran.
Y eso me decía, vos querés orar, tenés que escuchar a otros con orar. Sí, pero ¿quién me garantiza que el que estoy escuchando está orando bien? Por eso yo digo, no escuches a otro, escuchá a Dios. Escuchá al Espíritu Santo, que sea el que te guíe. Y tratemos de borrar tantas cosas que están equivocadas en la oración para poder orar mejor. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. Necesitamos la oración. Necesitamos la oración para no ser unos carnales, literalmente. Un carnal es el que se guía por su naturaleza. Y si se guía por su naturaleza es porque no escucha lo que Dios le está hablando. Y si no escucha lo que Dios le está hablando es porque no tiene una relación con Dios, no ora realmente, ¿no? Ahora, la oración es más que un ejercicio religioso. Muchas veces se nos ha enseñado la oración como una disciplina. Aunque no tengas ganas, aunque no te guste, tienes que orar. Y si quieres más poder y más unción, tienes que orar mucho. Y de madrugada, como dije. Bajo este concepto, más sacrificio equivale a más poder o más unción. Y el argumento bíblico es justamente el que cité hoy, ¿no? De que David lo buscaba de madrugada. La oración es mucho más que una obligación. La oración es mucho más que una obligación. No oramos porque se supone que es lo que debe hacer un cristiano. No es una cuestión de deber. Esto es tan importante entenderlo. No es que tengo que orar. Entonces voy a mi casa y me auto-obligo a orar y tengo que orar. No se trata de algo que está impuesto desde afuera. Es algo que está impuesto desde adentro y se empieza a manifestar. Completamente distinto. No es como un remedio que es feo pero lo tengo que tomar para que me haga bien. La oración es la acción genuina de la nueva naturaleza que portamos. Estuvimos hablando los miércoles de esa nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza necesita expresarse. Y necesita expresarse con su Padre, necesita tener una comunión, una relación. Es como el respirar. Imaginemos que nos levantamos a la mañana y decimos, bueno, hoy me tengo que obligar a respirar al menos 3 horas por día. No podés, porque es lo natural ¿de qué? Del cuerpo. Así como el respirar es lo natural del cuerpo, el orar es lo natural del espíritu. Es lo natural del espíritu. Por eso la vida espiritual depende de la oración. Ahora, no significa que no debemos autodisciplinar a nuestra carne, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la carne pesa más que el espíritu y lo que menos quiere es orar, ni buscar, ni leer, ni nada. Entonces ahí es donde uno tiene que entender de que uno a veces tiene que comenzar autodisciplinándose, pero entendiendo que el objetivo es la manifestación de la naturaleza que portamos, no vivir una vida de deber y de disciplina. La oración verdadera está directamente relacionada con la vida del espíritu, fluyendo desde nuestro ser interior. No puede ser algo impuesto desde afuera. Es una necesidad que brota de nuestro interior cuando éste es gobernado por el Espíritu Santo. O sea que si no brota es porque no hay un gobierno interno del que tiene que estar gobernando. Y en realidad eso fue la introducción. Pero los 3 puntos que voy a desarrollar son muy cortitos, pero quiero hablar de 3 puntos. Y el primer punto es que no puede haber oración eficaz si no hay una profunda comunión. No puede haber una oración eficaz si no hay una profunda comunión. Hay algunos versículos que nos muestran cómo Dios estableció esa comunión con sus hijos. Primera de Corintios 1:9. Miren lo que dice. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, fiel es Dios que los ha llamado. ¿A qué nos llamó? A veces cuando decimos no tengo llamado, ¿cuál es mi llamado? Tocar la guitarra, la batería. Todos tienen un llamado. Nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a ir entendiendo de a poquito qué significa comunión.
Fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. ¿Qué dice? Dice que la gracia, bien, el amor y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Es decir, es algo que tiene que estar, algo que tiene que haber, la comunión del Espíritu Santo con todos nosotros. La gracia de Jesucristo la disfrutamos cada día. El amor de Dios, qué hermoso. Ahora, la comunión del Espíritu es como que todavía no la entendemos mucho, como que se nos tiene que revelar. Es como una parte más complicada. Vamos a esperar. Téngame paciencia. Último versículo. Primera de Juan 1:3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Ahí está hablando a nivel eclesiástico, a nivel de hermanos. Tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá vemos un plano horizontal y vertical, ¿no? Ahora, comunión, ¿qué significa? Viene de la palabra griego koinonía, que significa unidad, estrecha relación entre mínimo dos partes por tener cosas en común. Vuelvo a repetirlo. Significa unidad, estrecha relación entre mínimo dos partes por tener cosas en común. Es decir, que no puede haber comunión si nosotros no tenemos cosas en común con nuestro Dios. Y al no haber comunión no va a haber oración. Porque yo no puedo orar con alguien que no conozco y no tengo cosas en común. Estos versículos de las Escrituras nos enseñan la importancia de la comunión. Dijimos que orar es mucho más que hablar con Dios. No es lo mismo hablar con Dios que tener comunión con Él mediante el Espíritu Santo. Para tener comunión debe haber una relación. Podemos hablar con un desconocido, pero no podemos tener comunión con alguien que no conocemos. Todos los días nos relacionamos con gente en nuestras actividades, en nuestros trabajos. Cruzamos un saludo, hablamos de temas comunes. Podemos llegar hasta tener alguna confianza, pero nada de eso garantiza comunión. Para que haya verdadera comunión debe haber cosas en común con Dios. Debe haber una visión, una misma visión, un mismo propósito. Se deben ver las cosas de la misma perspectiva. ¿Cuántas veces hemos mal aprendido de que a veces uno tiene una visión determinada? Yo tengo una visión o yo tengo tal propósito y nos hemos aislado de la visión, de el propósito. Y a veces hasta como congregación. Por eso tengan bien en claro una cosa: esta congregación no tiene ninguna visión, no tiene ningún propósito individual. La visión y el propósito es el de Cristo, el de Dios. Porque a veces una persona recibe una visión. No digo que la visión para una congregación esté mal, porque por ahí Dios manda a una congregación en un barrio determinado a trabajar con algo específico, como los niños, etc. Pero a veces fue la idea de un hombre que fue justo en ese momento movido por la emoción y pensó que la visión era, no sé, de la música, porque justo tenía tres feligreses, como dicen, que eran músicos, no, en la visión de la música, pero después se fueron y quedó con una visión que fue promovida por una persona, cuando nosotros tenemos que entender de que hay una visión general, de que hay un propósito eterno, general, en el cual Dios nos permitió ser parte. Lógicamente que tenemos nuestra propia asignación, pero no nuestra propia visión, ni
propósito. Cuando desarrollamos una verdadera comunión con el Espíritu Santo, nos damos cuenta que ya no se trata de mi visión, ni de la visión de tal o cual ministerio. Se trata de su visión y de que nosotros nos acoplemos a su visión. Por eso tener comunión con el Señor es ver las cosas como Él las ve. Es ver las cosas como Él las ve. Para que haya verdadera comunión, debe haber un deseo común. Cuando hay una misma visión y un mismo propósito, el deseo se unirá a ello. Y compartiremos ese deseo en común, en comunión. Ya no se trata de nuestros deseos, sino de los deseos de Dios, los cuales hemos hecho nuestros propios deseos. Y ahí es donde empezamos a vivir una vida de comunión, y ahí donde nuestra vida es una vida de oración constante, no por 1 hora, por 2 horas, sino por una vida que ha abrazado los intereses del reino, una vida que ha abrazado lo que Dios ha abrazado. Y lo que Dios abraza, uno dice, bueno, pero ¿tengo que olvidarme de mi vida? No. Dios lo que más ama es la familia. Dios lo que más ama es nuestras vidas que puedan seguir creciendo. El abrazar lo que Dios abraza no significa que nos tengamos que despojar de nosotros, aunque en un principio pareciera. Porque uno tiene que morir todos los días, pero no muere todos los días por una cuestión egoísta de Dios. Uno muere todos los días para que la vida limitada mía pueda morir en la cruz y la vida ilimitada de Él pueda vivir a través de la mía, que es completamente distinto. La verdadera comunión demanda que nos ajustemos a su visión, a su propósito y a su deseo, y esto modificará sustancialmente el sentido y el contenido de nuestra oración. Para tener comunión debe haber un conocimiento experimental. Si no, no vamos a llegar a tener comunión. Experimentar es completamente distinto a lo teórico. Por eso, con Nao buscamos de que cada uno pueda tener una experiencia, no un conocimiento teórico de una parte determinada de la palabra que está buenísimo, pero si no me lleva a una experiencia con Cristo, no sirve de nada. La experiencia es lo que me permite entender que la persona es la que transforma. Y yo ya lo viví. Por eso cuando el paralítico es sanado, cuando el ciego es sanado y los fariseos lo mandan a llamar y no le creen y llaman a los padres y lo increpan y le dicen, pero ¿cómo? Pero lo empiezan a increpar porque había sido sanado. Y el ciego lo que les dijo es lo más maravilloso. La respuesta que le dijo, miren, lo voy a hacer a lo criollo, ¿no? Parafraseándolo. Muchachos, o pastores, o líderes, toda la teología que ustedes quieran, está todo bien. Ahora yo lo único que sé es una cosa. Yo antes no veía, pero ahora veo. Esa es la experiencia. La experiencia de decir, no se trata de entender o esto, yo antes me sentía vacío, ahora estoy completo. Antes era un amargado, ahora estoy feliz. Antes sentía de que todo estaba oscuro, ahora veo luz por todos lados, porque la luz emana de mí. Esa es una experiencia que nos hace caminar desde otro lugar. Por eso los discípulos eran locos. ¿Eran locos por qué? Porque los azotaban y estaban felices. Fuimos dignos de ser llamados azotados por el nombre de Cristo. El sufrimiento era un gozo, pero no eran hipócritas, porque después de que murió Cristo, ellos siguieron hasta entregar su propia vida, porque era tal la convicción que ellos tenían, que no les importaba nada, y estaban felices, y les faltaban, sin duda, muchísimo más de lo que nos puede faltar a cualquiera de nosotros, pero lograron tener una experiencia, y esa es la experiencia que nosotros buscamos, la experiencia con Cristo, la experiencia con la cruz y con el Espíritu Santo que portamos. Ahora, no es que ya no tenemos que orar, por supuesto, tenemos que orar, como dijimos, la oración es fundamental,
pero no en base a esos términos, no en base a formas, sino en base a una esencia que se apodera de nosotros y nos gobierna. Para tener comunión debe haber compromiso. La relación con Dios y el conocimiento de su persona nos llevará a comprometernos con Él. Sin compromiso no hay verdadera comunión. Toda relación no está basada en un compromiso mutuo en superficial. Toda relación que no está basada en un compromiso mutuo y superficial tiene fecha de vencimiento. En el rezo no hay ningún tipo de compromiso. Por eso cuando la oración son solamente palabras nuestras a Dios y peticiones basadas en intereses personales, es posible que tampoco haya un verdadero compromiso con Dios. Punto número 2. La oración es también un estado constante, no una práctica determinada. La oración es también un estado constante y no una práctica determinada. Si no, sería imposible lo que Cristo le dijo a los discípulos. Le dijo en Mateo 26, 41, le dijo: velad y orad para que no entren en tentación. Porque el espíritu a la verdad está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, lo que Jesús les estaba diciendo es: la oración es lo que te va a estar permitiendo estar velando y estar atento todo el tiempo para que puedas tener victoria todo el tiempo. Por eso es un estado constante de alerta la oración, no un momento. Si yo oro 4 horas a la mañana y tuve la mejor oración de todos, pero durante el día estoy totalmente desconectado, no me sirve de nada. Por eso ahí en 1 Tesalonicenses 5:16 dice que tenemos que orar sin cesar. ¿Cómo logramos aplicar eso? La oración que Dios pide, que tiene que ser todo el tiempo, aún cuando estamos durmiendo. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado que estoy orando, estoy durmiendo y a veces vienen pensamientos que no son de Dios y automáticamente son rechazados, pero de una manera inconsciente. Todo en el nombre de Jesús, porque es como que entrar en el estado de la oración, ese estado de oración que te permite estar atento. Entonces vos estás trabajando, estás haciendo cualquier cosa, no estás orando de manera literal, pero sí estás orando de manera en la que estás atento a lo que Dios te quiere decir. Entonces cualquier advertencia vos estás. Por eso podemos aplicar esta palabra que Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. Todo el tiempo nosotros podemos entrar en tentación, a través del trabajo, a través de la familia, a través de la calle, tentaciones que quieren entrar, palabras que quieren gestarse adentro nuestro para hacernos caer. Sería muy arrogante nosotros pensar que no podemos caer. Muy arrogante y muy tonto pensar de que estamos libres porque soy cristiano y porque estuve 3 horas orando a la mañana. No, yo tengo que estar orando las 24 horas, todo el tiempo atento a lo que Dios me quiere decir. Por eso la oración es un estado constante. Tercer punto y último, la oración efectiva se trata más de oír que de hablar. La oración efectiva se trata más de oír que de hablar. Porque ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios tiene que decir o lo que yo tengo que decir? Lo que Dios tiene que decir. Ahora, ¿cuánto tiempo pasamos de nuestra vida escuchando lo que Dios tiene que decir? ¿Y cuánto tiempo pasamos hablándole a Dios? Nosotros como que abrimos la puerta, el nombre de Jesús, y Dios se quedó ahí. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Entiendes? Porque si bien es un estado constante, es fundamental separar un tiempo y desenchufarnos, sea el tiempo que sea, decir: bueno, Dios, acá estoy. Si me querés decir algo, no quiero que nada me distraiga para poder escucharte a vos. Y esto lo entendían, el salmista lo entendía, David lo entendía. Fíjense lo que dice el Salmo 27:4. Salmo 27:4. Ya estoy terminando.
Salmo 27:4 dice: una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo. A ver, sabemos que David no era un mentiroso, no era una figura literaria, estaba hablando de lo que más anhelaba en su corazón. Y dice, ¿qué es lo que perseguía? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Recordemos que antes la presencia de Dios estaba sobre, no estaba en como nosotros, estaba sobre y era por tiempos limitados. Ahora dice David, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo, David? ¿Qué querés hacer eso? Para poder contemplar la hermosura del Señor, no para poder hablarle a Dios, no para poder orarle, para poder contemplar, para quedarme en silencio y disfrutarlo, para escucharlo, para poder contemplar, ¿y qué más? Y buscar orientación en el templo. Es decir, mis decisiones tienen que estar en ese lugar. Yo no puedo estar comiendo una hamburguesa, mirando el noticiero y decir, voy a agarrar y voy a decidir qué va a pasar con mi familia. Decisiones realmente importantes tienen que estar, por eso David lo entendía, dice, quiero estar, ese es mi lugar es poder estar ahí y poder contemplarlo y buscar orientación, es decir, que Él me pueda direccionar, que Él pueda decirme hacia dónde tengo que ir, que pueda escucharlo a Él para saber hacia dónde tengo que ir. Ahora miremos los privilegios que tenemos ahora en el nuevo pacto, ¿no? Porque David quería estar en la presencia de Dios, como recién dije. ¿Por qué? Porque antes la presencia estaba sobre, hoy está en nosotros. David solo podía contemplar la hermosura de Dios cuando iba al templo o cuando oraba o en algunos momentos establecidos. Hoy nosotros podemos todo el tiempo contemplar a Dios si nos enfocamos en el lugar donde estamos. Si nosotros nos enfocamos, aunque estamos haciendo otra cosa, nuestro corazón se puede enfocar y estar contemplando a Dios, y estar adorándolo, y estar exaltándolo. David entendía que solo podía tener una orientación clara en cuanto a decisiones a tomar en la presencia de Dios. Hoy nosotros podemos todo el tiempo detenernos, enfocarnos en Dios y pedir por orientación, ya que el Espíritu Santo y poderoso que guía a toda justicia y verdad está en nosotros. Se nos tiene que revelar esto y tenemos que aplicarlo. Por eso Jesús dijo en Juan 8:38, yo hablo lo que he visto en presencia del Padre. Yo no estoy hablando un chamullo que me surge. Y estaba hablando Jesús, yo hablo lo que he visto en presencia del Padre. Y último versículo, Juan 8:25 al 29. Fíjense, porque acá donde Jesús nos dejó ejemplo, Jesús es el que nos deja ejemplo de la importancia de donde tiene que regir todo. Juan 8:25 dice, ¿quién eres tú?, le preguntaron a Jesús. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, le contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Está hablando Jesús. La efectividad de Jesús estaba en esto. Lo que le he oído decir al Padre es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Que no hago nada por mi propia cuenta, que nosotros no hacemos nada por nuestra propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Hasta acá es la palabra, que esta sea una palabra en la cual pueda ser activada en cada corazón, que pueda ser activada realmente, que podamos entender de que es necesario empezar a caminar en esta realidad
de personas que viven la oración, no que practican una oración. Aunque en esa vida de oración tienen un tiempo para practicar la oración y para desenchufarse, pero viven constantemente la oración. Cierre sus ojos. Papá, en el nombre de Jesús.